El universo de Star Wars alberga vastos ejércitos cuyos números llegan a millones, pero dentro de esas grandes fuerzas militares siempre hay unos pocos seleccionados que sobresalen del resto. Estas fuerzas especiales se encargan de las misiones más peligrosas disponibles y son lo mejor de lo mejor dentro de su respectiva organización militar. Hoy compararemos 4 de las fuerzas de operaciones especiales más icónicas de la galaxia, las de la República Galáctica, la Alianza Separatista, el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde. Para asegurarnos de tener un ganador definitivo, cada facción será evaluada en 5 categorías principales: equipo, habilidad de combate, especialización, disponibilidad y sinergia. Cada categoría recibirá una puntuación sobre 10 y al final del video tendremos a nuestro ganador absoluto. Cuando se trata de fuerzas de operaciones especiales, es difícil negar que la República Galáctica sea el estándar de oro. Durante las Guerras Clon, desplegó posiblemente el programa de fuerzas especiales más completo y versátil de la galaxia, con 5.000 soldados más personal de apoyo adicional en toda la Brigada de Operaciones Especiales. Una de las mayores fortalezas de la República era su equipo. A los soldados clon de élite se les daba equipo extraordinario que superaba por mucho los ya efectivos diseños de la armadura clon estándar. La armadura de los soldados ARC en específico era increíblemente versátil, y los soldados ARC se hicieron famosos por modificar su equipo con placas adicionales, macrobinoculares, equipo montado en las muñecas, sistemas de gancho y más. Muchos soldados ARC también tenían acceso a armamento de élite, incluyendo el rifle blaster Westar M5, un blaster pesado de repetición que podía cambiar entre varios modos de disparo diferentes, e incluso tenía un lanzagranadas bajo el cañón que podía usarse en situaciones extremas. Los comandos clon, que no deben confundirse con los soldados ARC, recibían la legendaria armadura de comando clase Katarn, que contaba con sellado ambiental integrado, sistemas avanzados de HUD, sensores de movimiento y una protección excepcional sin sacrificar movilidad. Quizá el arma más impresionante para los comandos de la República era el sistema de armas intercambiables DC-17EM. Un arma modular capaz de transformarse de un rifle de asalto a un rifle de francotirador o lanzagranadas en cuestión de segundos. Por estas razones, la República obtiene cómodamente un 10 de 10 perfecto en equipamiento. Dicho esto, el increíble equipo que poseían estos soldados significaría muy poco sin buenos soldados que lo usaran. Afortunadamente para la República, la habilidad en combate fue quizás su mayor ventaja. Unidades como los comandos clon, los soldados ARF y los soldados ARC, especialmente las variantes Null y Alpha, representaban a los guerreros más refinados que la galaxia quizá había visto jamás. Si no me crees, muchos de los soldados en la Brigada de Operaciones Especiales de la República fueron entrenados personalmente por guerreros mandalorianos seleccionados a mano por Jango Fett en persona. Los soldados ARC y los comandos clon recibieron un entrenamiento extenso en demoliciones, hackeo, infiltración, reconocimiento y más, convirtiéndose en expertos en tácticas de equipo. Los soldados ARC fueron entrenados para lo contrario, preparados para operar de manera independiente, tomando decisiones en el campo de batalla más rápido que los droides tácticos en algunos casos. Algunos de los mejores soldados ARC incluso podían visualizar batallas enteras antes de que sucedieran. A diferencia de los soldados clon comunes, muchos comandos veteranos habían sobrevivido contra todo tipo de enemigos, lo que les daba un nivel de experiencia en el campo de batalla inigualables. Esto, combinado con su constancia en el desempeño, su adaptabilidad en el campo y un historial casi perfecto, le da a la República otro 10 de 10 en habilidad de combate. La República también sobresalió en especialización, dedicando a muchos soldados de operaciones especiales para estar preparados para cualquier tipo de misión que los separatistas pudieran presentar. Los comandos clon tenían miembros especialistas integrados en sus escuadrones para que al menos una persona estuviera lista para cualquier cosa en cualquier momento. Toma como ejemplo al Escuadrón Delta, un líder de escuadrón y especialista en infantería, combinado con un francotirador legendario, un experto en demoliciones y un especialista en computadoras. Incluso la remesa mala tenía un tirador de élite, una fuerza descomunal, un especialista en tecnología y alguien que literalmente podía sentir los campos magnéticos de un planeta.
Por otro lado, los soldados ARC fueron criados para el liderazgo, de modo que cada vez que entraban en el campo de batalla, podían cambiar el curso del combate a su antojo. Los soldados ARF se enfocaban en el reconocimiento y la exploración, lo que eventualmente dio origen a los soldados exploradores. Al final de la guerra, la República incluso desplegó clones asesinos que sobresalían en cazar Jedi, nada menos. Incluso había agentes de inteligencia de la República que podían coordinar misiones encubiertas y entrar y salir de un campo de batalla sin ser detectados. Aún así, después de haber eliminado a cualquier objetivo de alta prioridad o asegurado alguna otra victoria crucial, sin importar el desafío, la República tenía una unidad especialmente diseñada que podía desplegarse para enfrentarlo. Así que, por lo tanto, esa increíble diversidad de experiencia merece otro 10 de 10. La disponibilidad fue quizás la única categoría en la que la República se queda corta. Los clones de élite eran relativamente poco comunes en comparación con los millones de otros clones estándar que servían durante la guerra. Si retomamos el número anterior de 5.000 en toda la Brigada de Operaciones Especiales, encontramos que la República solo tenía aproximadamente un soldado de fuerzas especiales por cada 200 soldados clon. Ahora, eran soldados increíblemente efectivos que se desempeñaban mejor que cualquier otro durante las guerras clon. Pero cuando solo puedes tener 2 soldados ARC en todo un batallón de clones, su habilidad se diluye bastante. Por esa razón, solo podemos darle a la República un 4 de 10 en esta categoría. Finalmente, llegamos a la sinergia, la capacidad de las fuerzas especiales para integrarse con el resto del ejército. Afortunadamente, la República puede recuperarse de esa puntuación de disponibilidad tan pésima. Cada clon, desde los cadetes más nuevos hasta los comandos más experimentados, compartía un profundo sentido de hermandad. Y no está de más que todos tuvieran la misma cara. Los soldados ARC podían operar sin problemas junto a sus contrapartes Jedi. Mientras tanto, los comandos clon infiltraban constantemente instalaciones enemigas antes del avance de los batallones clon. El reconocimiento realizado por los soldados ARC también se incorporaba directamente a los planes de batalla de la República, permitiendo al alto mando seguir de cerca lo que ocurría en los campos de batalla. Cada rama del ejército de la República complementaba a las demás, creando uno de los ejércitos más cohesionados en la historia de la galaxia. Desafortunadamente, algunos soldados en la rama ARC, específicamente los alfas y los nulos, tenían un sentido de independencia tan fuerte que a menudo los ponía en conflicto con sus oficiales al mando. Por eso, la República solo podía alcanzar un 8 de 10, pero aún así es una puntuación muy respetable. Eso significa que, en general, la República obtiene una puntuación de 42 sobre 50. Los separatistas abordaron la guerra desde una perspectiva completamente diferente y, en su lugar, confiaron en máquinas diseñadas específicamente para desempeñar roles especializados en el campo de batalla con una eficiencia implacable. Si bien los droides de batalla B1 y B2 estándar reciben críticas por su desempeño, esa reputación difícilmente aplica a los droides Comando BX de élite, los Magnaguardias y G100, los droides cohete B2 y otras unidades de élite. El equipo utilizado por la Confederación de Sistemas Independientes no era tan diverso en cuanto a blasters o municiones, porque los propios droides solían ser el equipo. Los droides BX Comando a menudo llevaban vibroespadas al combate, y sus pies magnéticos les permitían desplazarse por superficies imposibles para los soldados orgánicos. También eran ligeros, lo que les otorgaba una velocidad y agilidad notables, permitiéndoles realizar maniobras acrobáticas que rara vez se veían fuera de los Jedi. Sus exoesqueletos, a pesar de su peso y flexibilidad, también eran increíblemente resistentes, permitiéndoles soportar disparos directos de blaster y seguir luchando. Sus sistemas vocales incluso les permitían imitar los sonidos utilizados por objetivos orgánicos, incluidos los soldados clon, los IG-100 Magnaguardias. Por otro lado, estaban equipados con poderosos electrobastones capaces de resistir sables de luz, lo que los convertía en unos de los pocos oponentes no sensibles a la fuerza, capaces de desafiar a los Jedi en combate cuerpo a cuerpo. Sus mecanismos internos también permitían que el droide siguiera luchando sin importar la pérdida de extremidades o incluso si era decapitado. Fue una verdadera sorpresa para Obi-Wan Kenobi a bordo de la nave insignia de Grievous.
Otros droides especializados expandieron aún más las fuerzas separatistas, como los droides asesinos usados para eliminaciones encubiertas, los droides acuáticos para el combate bajo el agua y los soldados cohete B-2 que podían causar estragos en una variedad de campos de batalla. Sin embargo, todos estos droides eran producidos en masa y a menudo tenían momentos en los que su programación se retrasaba o necesitaban esperar órdenes directas antes de actuar, lo que les da una sólida calificación de 8 de 10 en equipamiento. En cuanto a la capacidad de combate, los droides de élite de la Confederación eran mucho más peligrosos que sus contrapartes estándar. Los droides comando superaban rutinariamente a los escuadrones de clones gracias a su agilidad, sigilo y puntería, e incluso eran capaces de hacer huir al Capitán Rex y al Comandante Cody, ambos entrenados como soldados ARC. Los guardias Magna demostraron suficiente destreza en combate como para incluso mantener a raya a los caballeros Jedi gracias a sus tiempos de reacción, resistencia física ilimitada y precisión mecánica, superando por mucho lo que los soldados orgánicos podían lograr. A pesar de todo este impresionante equipo y habilidad, los droides carecían de la experiencia de los soldados orgánicos utilizados por las otras facciones. Los clones de élite y las fuerzas especiales imperiales podían adaptarse gracias a su experiencia en el campo de batalla, desarrollando intuición, creatividad e improvisación que la inteligencia de los droides no podía replicar. Durante las guerras clon, la República se acostumbró a ver estas fuerzas de droides, e incluso hubo momentos en los que los soldados ARC se enfrentaron cuerpo a cuerpo con droides comando y salieron victoriosos. Cuando se enfrentaban a situaciones impredecibles, los droides tenían dificultades para innovar de la misma manera que otros comandos orgánicos podían hacerlo. Y como resultado, la Confederación obtiene un 7 de 10 en habilidad de combate. Una de las áreas en las que la CEI sobresalió fue la especialización. Cada droide existía para un propósito claro, y eso permitía a los separatistas armar fuerzas de tarea altamente efectivas diseñadas para cumplir perfiles de misión individuales. Los droides comando se infiltraban en instalaciones enemigas e incluso eliminaban grupos enteros de soldados clon en conductos de ventilación o pasillos al abordar naves enemigas. Los droides acuáticos dominaban las operaciones bajo el agua, como en Camino y Mon Cala, sin necesitar suministro de oxígeno, mientras que los soldados clon aún tenían necesidades biológicas. La CSI construyó una máquina para cada desafío que enfrentaba, incluso desplegando droides de cortosis con armadura capaz de desactivar los sables de luz Jedi. Los droides cohete B-2, como los que se usaron en la batalla de Ringo Vinda, también eran tropas formidables, utilizados para dominar los campos de batalla aéreos, y además contaban con un nivel ridículo de poder de fuego. Gracias a todo esto, los separatistas reciben un 8 de 10 en especialización. La disponibilidad es, sin duda, donde los separatistas sobresalen por encima del resto. La CSI podía fabricar droides de élite adicionales cuando fuera necesario, y a pesar de ser más caros que los droides de batalla regulares, aún se producían en masa y eran una parte importante de cada frente de batalla en toda la galaxia. Tampoco necesitaban comida, ni dormir, ni moral, ni recuperación después de una misión. Cualquier pérdida que los separatistas sufrieran en batalla podía ser reemplazada fácilmente por una fábrica de droides geonosiana, y ninguna otra facción podía desplegar operativos de élite con tal eficiencia. Por esa razón, la CSI obtiene un perfecto 10 de 10 en disponibilidad. Sin embargo, la sinergia expone una verdadera debilidad en las fuerzas especiales separatistas. Bajo condiciones ideales, los ejércitos podían ser coordinados con una eficiencia asombrosa, integrando perfectamente cada aspecto del ejército. Sin embargo, esta eficiencia dependía del control centralizado, usualmente por una nave de comunicaciones o un droide táctico. Al destruir esos nodos de mando, la coordinación de ejércitos completos de la CSI, incluyendo unidades de élite, tendría dificultades al enfrentarse a situaciones que evolucionan rápidamente. Aunque seguían siendo efectivos bajo un mando adecuado, esta dependencia del control centralizado impidió que la CEI igualara a sus rivales, resultando en un 7 de 10 para sinergia. En total, la Confederación termina con un gran total de 40 de 50. El Imperio adoptó una postura diferente a la de los otros dos en lo que respecta a sus soldados de élite.
En lugar de producir grandes cantidades de soldados de élite genéticamente idénticos o droides, el Imperio seleccionó a los mejores reclutas de toda la galaxia, incluyendo a aquellos que habían soportado algunos de los entrenamientos militares más duros imaginables. El propio Imperio contaba con décadas de avances tecnológicos a su favor, especialmente recién salido de las guerras clon. Esto significaba que los ingenieros imperiales perfeccionaron muchos de los sistemas que la República había desarrollado y permitieron que sus mejores soldados tuvieran acceso al mejor equipo disponible en ese momento. Los Death Troopers, por ejemplo, eran algunos de los operadores especiales más icónicos del Imperio, portando armaduras negras equipadas con comunicaciones cifradas avanzadas, distorsionadores de voz, sistemas de puntería, paquetes de sensores y más. Sus rifles blaster EA-1D modificados superaban significativamente al EA-1s que llevaban los Stormtroopers comunes, mientras que otros dispositivos como detonadores térmicos avanzados les daban una versatilidad excepcional en el campo de batalla. En otros lugares, unidades como el Escuadrón Inferno, los Storm Commandos, los Shadow Troopers, el Escuadrón Scar y los Purge Troopers también recibieron equipo especializado adaptado a sus funciones operativas. Muchos de estos soldados tenían acceso a armas y armaduras experimentales avanzadas. Esto, combinado con el inmenso poder industrial del Imperio, hacía que los operadores especiales imperiales estuvieran excepcionalmente bien equipados para cualquier misión que se les asignara, dándole al Imperio una calificación perfecta de 10 sobre 10. Ese equipo avanzado siempre iba acompañado de soldados igualmente formidables. A diferencia de los soldados clon de la República, las fuerzas especiales imperiales se ganaban su lugar como operadores. Esto significaba que los soldados pasaban por un intenso acondicionamiento físico y evaluaciones psicológicas antes de recibir cualquier entrenamiento de combate adicional. En este proceso, los soldados de purga eran entrenados específicamente para cazar a los Jedi sobrevivientes, mientras que el Escuadrón Inferno se especializaba en operaciones de inteligencia, encargándose directamente de espionaje, infiltración y sabotaje. Comandos Tormenta, cuya armadura es quizá una de mis favoritas de todos los tiempos en el género. Se especializaban en operaciones encubiertas detrás de las líneas enemigas, dominando el combate urbano, la precisión, el tiro al blanco, la contrainsurgencia, el combate cuerpo a cuerpo y una gran variedad de otros escenarios de combate. Posiblemente, una de las mejores cosas de trabajar para el Imperio era la diversidad de aplicaciones de combate para las que su gran variedad de fuerzas podía estar preparada. En muchos casos, las fuerzas especiales imperiales probablemente le darían mucha pelea a la República y al ejército droide, dándoles otra calificación perfecta de 10 sobre 10. En la historia galáctica, el Imperio también poseía una de las gamas más amplias de unidades especializadas jamás vistas. La doctrina propuesta por el Imperio dividía las responsabilidades entre numerosas organizaciones de élite, cada una de ellas diseñada para resolver problemas militares específicos. Los soldados de la muerte protegían a los oficiales imperiales de alto rango o cargamentos valiosos. Mientras tanto, operativos como el Escuadrón Cicatriz servían como una fuerza de tarea experimental de élite capaz de adaptarse a amenazas inusuales, incluso enfrentándose cara a cara con Luke Skywalker. Los comandos Tormenta y los soldados de las sombras se encargaban del reconocimiento, la infiltración y otras misiones, e incluso organizaciones como la Oficina de Seguridad Imperial desplegaban regularmente agentes altamente entrenados para eliminar amenazas. Y ni hablar de los soldados del terror. Esta diversidad en la especialización por parte del Imperio le permitía responder a cualquier desafío que enfrentara, ganándose cómodamente otro 10 de 10. El Imperio también comandaba uno de los ejércitos más grandes que la galaxia había visto, lo que significaba que sus tropas de élite seguían bastante diluidas. Muchos escuadrones de operaciones especiales se mantenían en reserva, como los Death Troopers, que solo se veían junto al personal de alta prioridad. Los Purge Troopers eran desplegados casi exclusivamente por el Inquisitorius, lo que también los hacía increíblemente escasos. Debido a lo increíblemente grande que era su fuerza militar, el Imperio también solía esperar antes de enviar a cualquier operativo especial a las zonas de batalla en caso de que surgiera una necesidad mayor, esperando que sus enjambres de Stormtroopers y soldados del ejército pudieran hacer el trabajo igual de bien.
Pero a pesar de mantener la mayoría de sus fuerzas en reserva, aún tenían suficientes para enviar a casi todos los campos de batalla que encontraban, lo que les otorga un 6 de 10 en esta categoría. Sin embargo, cuando se trata de sinergia, muy pocos ejércitos podían rivalizar con el Imperio. Las operaciones especiales imperiales se beneficiaban enormemente de la estructura de mando del Imperio. La inteligencia del ISB podía ser entregada directamente a los equipos de operaciones, mientras que las reservas de escuadrones T y las legiones de apoyo de Stormtroopers podían mantenerse en reserva por si acaso. La única debilidad significativa que tenía el Imperio en cuanto a su capacidad para trabajar con otras ramas del ejército radica en la forma en que fue fundado. La diversidad y la disparidad de habilidades entre los soldados regulares y las fuerzas especiales hacía que los equipos de operaciones especiales fueran más elitistas, y a menudo eso afectaba la moral de los Stormtroopers que los acompañaban. Pero aún así, ver a las fuerzas especiales en el campo de batalla casi siempre se consideraba un gran privilegio, y el Imperio obtiene un 8 de 10 en sinergia. En total, el Imperio termina con un sobresaliente 44 de 50. En comparación con los vastos ejércitos de la República, el Imperio y la Confederación, la Alianza para restaurar la República era una fuerza de combate que carecía de recursos industriales. Los rebeldes construyeron sus fuerzas especiales en torno a la adaptabilidad, el ingenio y la determinación, así que veamos cómo se comparan. El equipo naturalmente se convirtió en uno de los mayores desafíos de la Alianza. Las fuerzas especiales rebeldes como los exploradores, las fuerzas especiales de la Alianza y otros dependían de armas reunidas de toda la galaxia, llevando blasters y ones capturados de los Stormtroopers, equipo de la era de las guerras clon, explosivos improvisados y más. Pero el sistema de armas más común utilizado por la Alianza Rebelde tenía que ser el Blaster A280, específicamente la edición de campo encubierta. Este sistema de blaster era una pistola blaster que podía mejorarse y modificarse con un cañón extendido para configurarse como un rifle blaster o un rifle de francotirador, lo que la convertía en una de las piezas de equipo más versátiles utilizadas por los rebeldes. La armadura también era algo que variaba enormemente y no siempre dependía de la misión. Algunos equipos operaban con poco más que ropa de camuflaje, mientras que otros usaban algún tipo de equipo de protección más pesado o equipo recuperado del campo de batalla. La inconsistencia ocasionalmente causaba algunos problemas, pero fomentaba cierta flexibilidad en quienes la usaban. Los comandos rebeldes se volvieron expertos en hacer que cualquier equipo que tuvieran funcionara a su favor. Sin embargo, como carecían de la sofisticación tecnológica del Imperio o la República, eso solo les deja un débil 6 de 10 en equipo, y eso siendo generoso. La habilidad de combate de la Alianza cuenta una historia mucho más impresionante. Las fuerzas especiales rebeldes rara vez eran soldados entrenados desde pequeños y provenían de orígenes increíblemente diversos, incluso incluyendo algunos veteranos soldados clon, oficiales imperiales desertores, mercenarios y más. Esta diversidad significaba que no había dos unidades rebeldes exactamente iguales, pero al mismo tiempo producía soldados con una gran cantidad de experiencia real en combate. El grupo de exploradores que asaltó Scarif demostró una disciplina impresionante bajo circunstancias imposibles, mientras que otros comandos desplegados durante la batalla de Endor desmantelaron con éxito uno de los generadores de escudo más fuertemente defendidos del Imperio. Las tácticas de la Alianza solían consistir en emboscadas, sabotaje, reconocimiento, demolición e infiltración, y sus fuerzas especiales las dominaban por completo. De hecho, su única limitación significativa era la inconsistencia dentro de sus filas. Los distintos niveles de entrenamiento y experiencia a veces podía ser un obstáculo, ya que algunos miembros estaban mejor preparados que otros. Pero en general, se ganaron un cómodo 8 de 10 en habilidad de combate. La especialización dentro de la Alianza Rebelde también difería significativamente de los ejércitos centralizados a los que se oponía. Los rebeldes fomentaban una táctica militar de equipos pequeños que permitía a sus fuerzas desempeñar múltiples roles simultáneamente, muy parecido a cómo operaban las unidades de comandos de la República. Solo que los rebeldes no eran tan buenos, tenían buena versatilidad y eran generalistas, lo que significaba que los escuadrones eran más o menos todólogos, pero no expertos en nada. Eran buenos en la mayoría de las cosas, pero nunca excelentes. Así que,
A pesar de ser flexibles y buenos para actuar bajo presión, no siempre estaban perfectamente adaptados para todos los escenarios que pudieran enfrentar. Así que, como resultado, obtienen un 6 de 10 en especialización. Desafortunadamente, la disponibilidad fue una de las mayores debilidades de los rebeldes, ya que los operativos de élite simplemente eran demasiado valiosos para desplegarlos imprudentemente, especialmente contra una fuerza tan infame como el Imperio Galáctico. Cada explorador perdido en Scarif también significaba que los rebeldes perdían años de experiencia que nunca podrían ser reemplazados. Los equipos de fuerzas especiales de la Alianza a menudo estaban repartidos en docenas de campañas simultáneas por toda la galaxia, equilibrando sus perfiles de misión entre la recopilación de inteligencia, el sabotaje y la liberación planetaria. Sin mencionar que las fuerzas especiales rebeldes operaban usando solo una fracción del personal que poseía cualquier otra facción en esta lista. Como resultado, las fuerzas especiales rebeldes rara vez podían estar en todos los lugares donde se les necesitaba. Y a pesar de ser soldados efectivos, su número limitado redujo su puntuación de disponibilidad a 5 de 10. Donde los rebeldes realmente sobresalían era en su sinergia con el resto de su ejército. Debido a que los rebeldes dependían de la cooperación para sobrevivir, su fuerza de operaciones especiales se convirtió en maestra de la coordinación. Incluso, movimientos de resistencia locales como el Frente Gorman cooperaban con los equipos de fuerzas especiales rebeldes, y los contrabandistas transportaban a los operativos a través de los bloqueos imperiales, incluso facilitando su extracción siempre que era posible. Operaciones como las de Endor y Scarif demostraron cuán eficazmente los comandos rebeldes podían integrarse con los escuadrones de cazas estelares, agentes de inteligencia y tropas convencionales sin importar los recursos con los que contaran. Y fue gracias a esta fortaleza que realmente lograron la victoria sobre el Imperio, y por esa razón se les da una calificación de 9 de 10 en sinergia. Al final, la Alianza Rebelde termina con 34 de 50. En conclusión, el Imperio Galáctico finalmente emerge como la fuerza de operaciones especiales más fuerte en general en Star Wars. Su consistencia en todos los niveles realmente les ayudó a mantenerse en la cima de la lista, y el impulso extra en especialización y disponibilidad simplemente les ayudó a mantenerse delante del segundo lugar, que pertenece a la República Galáctica. Los soldados clon tienen un lugar especial en el corazón de todos los fanáticos de Star Wars y realmente tienen algunas de las mejores habilidades en todo Star Wars, pero aún tenían algunas limitaciones en comparación con el Imperio. Aún así, fue una pelea muy reñida entre esos dos. Los ejércitos de droides de la CSI ocupan el tercer lugar una vez más. Realmente tenían algunas de las mejores fuerzas especiales que se podían desplegar, y eran bastante comunes durante las guerras clon, incluso les daban buena pelea a los clones de vez en cuando. Pero aún así se quedaron un poco cortos en las demás categorías. Finalmente, la Alianza Rebelde vuelve a ocupar el cuarto lugar. En general, son una buena fuerza de combate, pero cuando se trata de fuerzas especiales, realmente quedan muy por debajo. Si comparáramos una compañía completa de exploradores de la Alianza con solo un escuadrón de comandos de la República, seamos honestos, los comandos los arrasan. Pero ¿qué aspecto de cada facción deberíamos comparar después? ¿Cazas estelares? ¿Comandantes? ¿Otra cosa? Cuéntanos en los comentarios.